Es el último encuentro de este año. Es inevitable que estemos atravesados por el contexto político y por el escenario que se abre el domingo. Hoy nos toca compartir este espacio con Martín Mosquera. El tema que va a trabajar hoy es el marxismo y el problema del Estado. Y lo presento brevemente. Martín es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y doctorando en Ciencias Sociales. Sus investigaciones se centran en los estudios marxistas contemporáneos sobre el Estado y la política, y actualmente, bueno, como decía Jorge, es editor principal de la revista Jacobina América Latina. Bueno, gracias, bienvenido Martín, y bueno, te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias Jorge por la invitación. Me sumo a tus comentarios y saludo por la última jornada del cierre de este ciclo. Bueno, mi idea inicial era concentrarme exclusivamente en el pensamiento de Marx y el problema del Estado. Tomé una decisión que es más bien extender la cuestión del Estado a la tradición marxista por dos razones. Una es porque si mi idea es señalar que, como ahora vamos a conversar, hay en el pensamiento de Marx lagunas y problemas en torno a cómo abordar la cuestión del Estado, la posibilidad de dar algunas indicaciones sobre cómo resolver estos problemas me obligaba a remitir a la tradición y a algunos capítulos centrales de los últimos de la elaboración marxista sobre la teoría del Estado, sobre todo a partir de los años 70, como ahora vamos a conversar. La segunda razón, que vamos a ver si llego, era que, considerando cuestiones contextuales que todos conocemos, me hubiese interesado, o me interesaría ver si puedo incorporar una especie de epílogo en torno a la cuestión de la teoría del Estado en el marxismo y la cuestión del fascismo, ¿no? Que es un capítulo en realidad central de la teoría del Estado. No solo marxistas, sino también otros autores que abordan la cuestión del Estado, cuando enfrentan la cuestión del fascismo, enfrentan un tema que consideran que desafía de forma relevante a las concepciones convencionales sobre el Estado. No quiero exagerar la analogía histórica, estamos en víspera de un gobierno de ultraderecha, no necesariamente fascista, pero bueno, veremos si llegamos, tal vez queda para la conversación posterior, porque como voy a hacer una exposición que va a abarcar 4 bloques, va a ser un esfuerzo expositivo para mí, porque voy a abordar muchos autores, va a ser tal vez un esfuerzo de asimilación para ustedes, porque son muchos autores en poco tiempo, me arriesgo al peligro de una cierta superficialidad, pero ya está, no quiero hacer más introducciones, me meto en el tema si podemos abordarlo. A ver, presento de manera muy general lo que yo pienso que es ¿por qué es un problema la cuestión del Estado en el marxismo? Cuando el título no refería de forma como rutinaria la cuestión del Estado, sino que, en mi opinión, el marxismo tiene con el Estado, y cuando digo Estado digo todo lo relativo a lo que significa ese nivel de la práctica social. El derecho, la representación, los partidos políticos, la agencia política, las estrategias y, en último término, la democracia, ¿no? Entonces, estamos hablando de un tema grueso para la tradición marxista, sobre todo si consideramos la inscripción histórica del marxismo en el siglo XX, que tiene que dar cuenta en el plano histórico de la evolución autoritaria de los socialismos reales y en el plano teórico de grandes desafíos que ha tenido de parte de otras corrientes políticas en torno a la cuestión de un déficit democrático en el pensamiento de Marx. Lo voy a ir reconstruyendo en la medida que avance la exposición, pero para adelantar la idea general, yo creo que hay un problema que hunde sus raíces en el mismo Marx, que tiene que ver con una cierta tendencia a disolver lo político en lo social, una cierta tendencia al famoso determinismo económico, que en términos programáticos tiende a transformarse en la hipótesis de una absorción del Estado por la sociedad civil, y que todo esto conlleva problemas que son del orden intelectual pero también político. Ahora, si tengo tiempo, voy a ir abordando por qué todo esto es relevante, tanto en términos teóricos como en términos políticos. Empiezo ya la exposición en sentido estricto. Es un lugar común, ya desde hace mucho tiempo, al menos desde los años 70, identificar que no hay en Marx, al menos en el Marx maduro, una teoría sistemática y articulada del Estado. Al menos una teoría que sea el correlato de los análisis que efectuó Marx en El Capital, ¿no? Sí hay textos de juventud, la cuestión judía, la crítica a la filosofía del Estado, hasta cierto punto toca la ideología alemana, toca cuestiones vinculadas al Estado, pero no hay un texto que se corresponda con los descubrimientos que realiza Marx en toda su etapa de madurez. Posiblemente ustedes sepan que en los planes originales del Capital había un libro entero pensado, que
que iba a estar dedicada a la cuestión del Estado, que Marx no llega a escribir, ¿no? En realidad Marx no llega a escribir mucho de los libros que planificó en el Capital, pero uno de ellos era sobre el Estado. Mi primera hipótesis es que este silencio del Marx maduro sobre la cuestión del Estado no es solamente una cuestión de falta de tiempo, sino es indicativo de un problema real al que estaba enfrentando, ¿no? No es que no tuvo tiempo y que, bueno, tenía que resolver todavía el problema, la transformación del valor en precio y cosas por el estilo, sino que hay un problema y tenemos que abordar cuál es. En general, los autores que observaron este problema son autores por fuera de la tradición marxista o ex-marxistas, ¿no? Por ejemplo, Hannah Arendt hace una crítica célebre a los elementos totalitarios del pensamiento de Marx y vincula la ausencia de un tratamiento específico de la cuestión del Estado con la evolución del socialismo real, ¿no? Nada menos, donde la idea de que el Estado se iba a extinguir, detrás de la utopía de la extinción del Estado, en realidad lo que está es la estatización generalizada de la sociedad, es su reverso. Pero no solo, entre otras cosas, Hannah Arendt, más allá de que fuera una liberal, de una tradición muy lejana al marxismo, es una pensadora, bueno, una persona muy lúcida y yo creo que sus observaciones son de mucha pertinencia. Pero muchos ex-marxistas también observan lo mismo. Lefort, pensador francés, señala la incomprensión de Marx de la Revolución Democrática Moderna, es decir, pasa algo en la Revolución Francesa, pasa algo con la modernidad que Marx no llega a comprender, que tiene que ver con la emergencia de un poder público impersonal, con la emergencia de los derechos humanos como algo irreductible al poder. Bueno, no voy a abundar en ninguno de ellos, pero para señalar que esta es una crítica que tiene una larga tradición y que no estoy seguro que la tradición marxista haya respondido a la altura de las críticas que fueron formuladas. Yo no comparto en su totalidad estas críticas, sí comparto que hay un problema, ¿no? Creo que en general los marxistas reaccionamos como fortaleza sitiada, diciendo, bueno, no, pero Marx tiene los textos históricos, es siempre más complejo, bueno, pero hay tal autor. No, hay un problema. Lo primero para solucionarlo es advertirlo y ver qué herramientas podemos desarrollar para resolverlo. Como le dije, voy a tener muchos bloques. El primero es Marx, el segundo es Engels y Lenin, el tercero es la teoría de la derivación, el cuarto es Poulanza, así que voy a ir muy rápido, espero que no se aburran. A ver, yo creo que hay tres problemas centrales en Marx. No voy a poder hacer mucha referencia a autores porque voy a tener que ir conceptualmente rápido. El primero es que en su texto de juventud está demasiado influenciado por un contexto filosófico que es el de la recepción de los tópicos de la filosofía alemana de su época, del idealismo alemán, la alienación, la autorreflexión, el universalismo, la conciencia, que creo que genera una presión, primero, genera un concepto de emancipación humana demasiado vinculado a una cierta idea de emancipación, llamémosla así, plena, donde la política no se trata solamente de resolver problemas sociales, la explotación capitalista, el hambre, la desigualdad, sino algo así como resolver la ruptura metafísica del hombre con el mundo, la ruptura entre el individuo y la comunidad, ¿no? Hay algo en toda la tradición postkantiana de la filosofía idealista alemana donde eso está dando vueltas y está dando vuelta en la cultura alemana de esa época, ¿no? Yo creo que el Marx joven no rompe del todo con eso y tiene una cierta idea de que, bueno, en todo caso, el problema es que no es el concepto de emancipación que heredamos de los idealistas alemanes, sino es que esa emancipación no llegó, a diferencia de lo que piensa Hegel o de lo que piensan otros autores. Algo que se pierde de vista un poco es que esta idea un poco romántica de que la emancipación es algo así como el retorno a una unidad originaria, tiene que ver con un clima cultural, es decir, intelectual, de la alta cultura, pero también tiene que ver con las luchas obreras que se estaban desarrollando en ese momento. O sea, el nacimiento del capitalismo del siglo XIX, lo que se desarrolló, digamos, las luchas obreras más importantes, era el trabajador artesanal que estaba sufriendo la desposesión de su medio de producción por medio instrumentado por la gran industria, y que la idea de vuelta a la unidad tenía un sentido muy concreto, que era el retorno al control del proceso de trabajo y la recuperación de su producto de su trabajo. Entonces, esta idea del trabajo artesano creo que también marcó muy fuerte, claramente al socialismo utópico del siglo XIX, ¿no? Es muy claro si uno ve Fourier, Saint-Simon, son autores que trabajan esta idea, ¿no? Y hasta cierto punto el pensamiento juvenil de Marx.
Hay otra idea filosófica que yo creo que también es problemática, que tiene que ver con el vínculo con Feuerbach, ¿no? Feuerbach a Marx le permite una cierta crítica a Hegel, digamos, le permite recuperar el módulo dialéctico oponiéndole como aquello que se desgarra en la sociedad, ya no es la idea absoluta, el espíritu, sino es la esencia genérica. Eso se desgarra en la sociedad de clases y la vamos a recuperar en la sociedad comunista. Entonces, de vuelta reaparece este concepto de, llamémoslo así, emancipación plena. Y en fin, ahora, sobre este punto, ¿qué puedo decir? El Marx no termina en el Marx joven y en cierto modo, si Marx destaca por sobre los socialistas utópicos de su época, es por hasta qué punto rompió con esta problemática. Una ruptura que va a ser parcial, como vamos a ver, pero es una ruptura del fin, ¿no? El Marx maduro muy claramente se propone construir un proyecto alternativo al capitalismo sobre la base de las transformaciones que el capitalismo había producido, lo que Marx llamaba los logros de la era capitalista y no en contra de ellas. Entonces, si bien vemos una influencia del clima de época, de la filosofía alemana de su época, de Feuerbach, que fue un pensador clave de su juventud, también vemos una ruptura que vamos a seguir analizando. Un segundo punto que creo que es un problema en Marx y la cuestión del Estado, la política, la representación, el derecho, etcétera, es su vínculo con Hegel. Esto parece casi un subpunto del anterior, pero lo quiero diferenciar porque creo que tiene un estatuto especial. Pareciera que en la confrontación y disputa con Hegel, el resultado, la posición de Marx es tremendamente ambigua y la seguimos discutiendo, ¿no? Desde Coletti y Althusser en un lado a los marxistas hegelianos de los años 20 en adelante, la Escuela de Frankfurt, todos discutimos qué pasa en esa disputa. Hay una cierta idea subyacente en el debate con Hegel que pareciera que discute, como decía antes, más si se había llegado a la emancipación y no el concepto de emancipación mismo, ¿no? Entonces, si Hegel consideraba que el Estado prusiano era la realización máxima de la libertad, Marx le contraponía, no, el Estado prusiano es una forma de dominación de clases, es el capitalismo, tiempo después va a decir, hay explotación, lo que necesitamos es una sociedad superior que ella sí va a realizar las promesas incumplidas por la filosofía alemana, ¿no? Recordemos la frase de el proletariado es ahora se me fue la frase literal, te miro a vos porque me haces acordar a los lapsus, el heredero de la gran filosofía idealista alemana, ¿no? Bueno, esta idea es muy poderosa y indica que Marx tiene un concepto de emancipación muy problemático, ¿no? Un tercer problema, que hay que ver cuánto es de Marx y cuánto es de Engels. Engels es quien lo desarrolla pleno en el Anti-Düring, pero yo creo que ahí hay una cierta zona de continuidad, que es que hay una cierta idea de una emancipación basada en la producción, exclusivamente. Es decir, para decirlo muy rápidamente, Marx decía, y esto sí lo dice, que hay una contradicción entre el carácter cada vez más social de la producción social y la apropiación privada, y que la producción liberada de la apropiación privada desarrollaría de forma inmanente una forma de socialización que podría prescindir de mediaciones institucionales y políticas. Esto está claramente en Engels, en Anti-Düring, aparece después en Lenin, digamos, marca una tradición. Yo creo que algo de eso en Marx todavía hay. Yo voy a decir, mencioné tres aspectos. Creo que todos tienen... Lo que voy a decir tal vez es una simplificación, me siento un poco inhibido de decirlo frente a una cámara, va a quedar registrado, pero bueno, lo tiro como una simplificación que me parece que ayuda a pensar. Todos se remiten a una idea central, que es la siguiente. Marx desarrolla una polémica con el pensamiento burgués de su época que se basa en debatir que allí donde el pensamiento burgués veía al Estado moderno como la realización y la resolución de los problemas generados en la sociedad civil, Marx produce la famosa inversión, donde dice, donde ustedes ven la libertad realizada, en realidad lo que hay es el instrumento particular de una clase dominante. Esa inversión, esto quien lo dice mejor, hay que reconocerlo, es Norberto Bobbio, genera un problema. Hay una frase de Engels que lo dice muy literal, ahora si quieren la puedo buscar, pero donde está la idea de que, bueno, si el Estado no es el sujeto, digamos, si en el pensamiento burgués hay una inversión de sujeto y predicado. Bueno, el Estado no es el sujeto, es el predicado. Si el Estado no es la causa, es el efecto.
es muy difícil, luego de producir ese desplazamiento de la sociedad política a la sociedad civil, no pensar al Estado como un resultado pasivo de algo que está sucediendo en la sociedad preestatal. Entonces, ¿qué queda de autonomía, de eficacia propia, de poder autónomo en el Estado desde el momento que desplazamos el centro del poder social de la sociedad política a la sociedad civil? Yo creo que mal, las distintas formas donde Marx se choca con dificultades tienen en el centro este desplazamiento, que hay que decirlo, es el desplazamiento que funda la crítica marxista de la sociedad burguesa. No habría pensamiento marxista, no habría pensamiento socialista, sin decir donde el pensamiento burgués ve la realización última de la civilización humana, es decir, en el Estado, en realidad se esconde una dominación de clase. Voy a citar a Engels porque tengo acá muy a mano la cita de Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, es un texto del 86, Marx ya estaba muerto. Engels dice, el Estado, el régimen político, es el elemento subalterno y la sociedad civil, el reino de las relaciones económicas, lo principal. La idea tradicional, a la que también Hegel rindió culto, veía en el Estado el elemento determinante y la sociedad civil el elemento condicionado por aquel. Marx invierte esto, entonces queda el Estado como un elemento meramente determinado. De acá emerge con bastante naturalidad el principal problema de la teoría marxista del Estado, esto está muy debatido en la literatura, que es la concepción instrumental del Estado. El Estado es un instrumento en manos de las clases dominantes que utilizan contra la clase obrera o contra la sociedad, las clases populares, para mantener la dominación de clase. Recordemos, voy a recordar una cuestión más sobre Marx antes de destacar sus 3 méritos. Marqué 3 deméritos y 3 méritos ahora vienen. Es que en la problemática con la cuestión del Estado, Marx se enfrenta a un problema con la cuestión del cambio social. Es decir, ¿cómo explico, ya sea con mi concepto de esencia genérica de mi juventud, o ya sea con mi optimismo sociológico de mi madurez, cómo explico el cambio social si no es como un desarrollo, un subproducto necesario del mismo desarrollo capitalista? ¿No? Es decir, no hay una afuera, la agencia política, el sujeto, el poder político, sino que está la frase célebre del prólogo a la contribución de la crítica a la economía política, donde Marx dice, hay un momento donde el desarrollo de las fuerzas productivas chocan con las relaciones de producción y se abre un periodo de revolución social, ¿no? Este es el concepto que en algún momento elabora Marx de cambio social. Es un subproducto inmanente del desarrollo mismo del capitalismo. Esto va a tener mucho impacto en Engels, va a tener mucho impacto en Kautsky, va a tener mucho impacto en la Segunda Internacional. La idea de la revolución como un fenómeno natural, que no hay que apresurar, no hay que intervenir, sucede un poco solo. Con esto no me voy a meter, pero quien genera una ruptura en este terreno es Lenin, con su concepto de partido de vanguardia, de su ruptura con la Segunda Internacional, etc. Bien, paso al segundo punto del primero. Si me acompañan, vamos de a poco, pero vamos avanzando. ¿Qué méritos veo en el pensamiento de Marx? Voy a señalar 3. Si bien no puedo abundar, creo que hay en Marx algo clave, que luego va a desarrollar la teoría marxista en los años 70, que es una percepción de que en la sociedad moderna hay una ruptura clave con la historia precedente y emergen niveles de la práctica social que antes no existían. ¿Cuáles son la política y la economía como ámbitos independientes? Plantear de esta manera la cuestión empieza a ver al Estado como un fenómeno específico de la modernidad y no como un fenómeno transhistórico que empezó con la primera sociedad de clase y va a terminar con el comunismo. Acá Marx, y esto está incluso en textos tempranos, por ejemplo la cuestión judía, acá Marx plantea la idea de que el Estado es el correlato del desenvolvimiento de las relaciones capitalistas de producción. Yo creo que esto está en Marx y es un punto importante. Segundo punto importante son los famosos textos históricos, que es a lo que solemos recurrir, ¿no? El 18 Brumario, pero toda la secuencia de textos sobre Francia. Bueno, ahí hay un análisis en estado práctico, donde el concepto de Estado es otro. O aparecen en estado práctico otras ideas. El concepto de bonapartismo es el concepto mismo de autonomía de la política, ¿no? Marx tiene frases muy buenas, como la burguesía tiene que elegir entre la corona y la bolsa, y resigna la corona por la bolsa, ¿no? Toda una serie de frases que nunca llega a desarrollar de forma sistemática, pero vinculadas a la idea de que la burguesía no está hecha para reinar de forma directa, ¿no? Que tiene que ceder el gobierno a otra cosa. Engels, no sé si voy a tener la frase a mano,
llega a decir, literalmente, la burguesía no está hecha para reinar directamente. La frase era de Engels y no de Marx. Incluso el Capital tiene una especie de subtexto histórico que es el famoso texto sobre la acumulación originaria. Ahí también aparece el Estado de otra manera. Aparece como co-originario, como cofundador de la sociedad capitalista, ¿no? El Estado o un poder coercitivo generando condiciones a la vez para la emergencia de las relaciones sociales capitalistas y del poder político. Tercer mérito del pensamiento de Marx. Para Marx, claramente, la crítica de la economía política, es decir, su proyecto de madurez, no es una teoría económica, ¿no? Esto es un gran debate. Ha sido una gran crítica pensar que lo que hizo Marx es economía, una economía más en competencia con la economía clásica, con la economía marginalista que surge en los 80 del siglo XIX, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que no, porque lo que está en el centro de la crítica de la economía política es la explotación. Y la explotación no es una relación económica, la explotación es una relación de subordinación, con todos los elementos constitutivos que tiene una relación de subordinación, elementos jurídicos, elementos ideológicos, elementos políticos, elementos sociales. Entonces, el descubrimiento del sucio secreto del capitalismo que produce Marx, que detrás del intercambio de equivalentes en realidad hay explotación, otra forma de decirlo es decir que en el corazón de la acumulación capitalista hay algo diferente a economía, ¿no? Por eso todos los análisis que luego se deriven del Marx maduro no necesariamente son economicistas, porque el capital no es una teoría económica, es una teoría de la dialéctica general de las relaciones sociales capitalistas. Bien, paso al segundo bloque, que va a ser Engels y Lenin, mucho más resumido que el primero. ¿Qué es lo esencial de estos dos autores? Que sobre la base de las ausencias y las lagunas que deja el pensamiento de Marx se muere escribiendo Capital, básicamente, ¿no? Termina solo el tomo 1, todos saben que Engels se ocupa incluso de terminar los siguientes tomos, etc. Engels trata de desarrollar una teoría sistemática del Estado como trata de hacer muchas cosas del pensamiento que su amigo había dejado incompleto. Voy a mencionar tres textos de Engels de manera rápida que creo que dan un poco las claves generales de lo que después se va a llamar doctrina marxista del Estado, al menos en términos canónicos. Uno es el Anti-Düring, un texto del 77, el segundo es del socialismo utópico al socialismo científico, del 82, y el texto clave es el origen de la familia, la propiedad del Estado, del 84. Voy a resumir. ¿Qué dice en el Anti-Düring? Ahí está la famosa frase de: en el primer acto que el Estado toma en representación de toda la sociedad, es decir, cuando expropia a los expropiadores, cuando expropia a la burguesía, el Estado empieza a anularse a sí mismo y comienza su extinción, ¿no? En ese texto lo que vemos, algo que adelanté, es que si el Estado empieza a desaparecer tan fácilmente, es porque lo que está subyacente, y Engels lo desarrolla de forma explícita, y Lenin luego lo recupera, es la idea de que, liberada la producción social de la apropiación privada, hay un desarrollo inmanente de una sociabilidad nueva que no va a necesitar de Estado, no va a necesitar de mediaciones políticas. Segundo texto. Del socialismo utópico al socialismo científico aparece una idea muy importante que va a tener mucha vigencia posterior, y es que para Engels, el Estado, Engels empieza a percibir, y esto lo empieza a percibir de manera empírica, porque empieza a suceder en la Alemania de fines del siglo XIX, el Estado actúa contra los capitalistas individuales, ¿no? Entonces la teoría instrumental del Estado, el Estado es un instrumento en manos de las clases dominantes, algo hay que reajustar si lo que vemos es que el Estado también actúa contra las clases dominantes, a veces contra un sector y a veces contra todos, o contra el grueso del poder económico. Bueno, ahí aparece una idea que es la idea del Estado como capitalista colectivo ideal, que lo que dice, y que va a permanecer, un poco ya estaba en Marx, es que los capitalistas liberados a su suerte, a sus apetitos individuales, persiguen su interés particular, no se ocupan de la reproducción general del sistema. El que tiene mirada de largo plazo y puede garantizar la reproducción general del sistema es el Estado. Pues es un capitalismo colectivo en idea porque obviamente el Estado no es un capitalista, y colectivo porque representa los intereses colectivos del capitalismo. Y por último, en el origen de la familia, Engels formula su frase, que después la va a recuperar Lenin, creo que son las frases claves, es: el Estado aparece con la aparición del excedente, cuando la sociedad empieza a estar desgarrada por antagonismos internos. Para que no se destruya a sí misma se necesita un poder coercitivo, ese poder coercitivo va a estar en manos de la clase económicamente dominante, ¿no? Ese es el esquema que
da Engels sobre qué es el Estado. Después, no quiero abundar sobre esto, pero da una formulación sobre el bonapartismo muy asociado a una concepción instrumentalista, ahí hay un punto a debatir. Pero bueno, de Lenin lo único que voy a decir es que básicamente en el estado de revolución continúa estos elementos. Continúa la idea del anti-Düring, él ya está viendo las grandes fábricas, dice, las grandes fábricas que se desarrollan en Rusia o en Alemania, donde sea, van a ser la sede de extinción del Estado, y mantiene una concepción instrumentalista proveniente de ese texto de Engels, incluso lo cita, es muy directo ahí la continuidad. Entonces, repasando, para cerrar este segundo bloque, cuáles son los rasgos característicos de la concepción clásica que tiene el marxismo sobre el Estado, que debe más a Engels y Lenin que a Marx, aunque también hay presentes en Marx, son una concepción instrumental, es decir, el Estado es una herramienta en manos de una clase dominante que está constituida como clase con independencia del Estado. Eso es una consecuencia del vínculo instrumental. Si uno tiene algo en la mano es porque ya es algo antes de tenerlo, no se constituye. También en el momento político, que esto es algo que va a agregar, por ejemplo, Gramsci, es un mero instrumento que puede ser utilizado para una cosa y para la otra. No tiene presencia en las clases populares. Bueno, esta es la dimensión instrumental. El segundo elemento es que se desarrolla una concepción transhistórica del Estado. Es decir, el Estado no es algo específico de la sociedad moderna. El Estado es algo que, según Engels, nació con la sociedad de clases. Entonces, no se capta la especificidad de la sociedad moderna, es decir, la sociedad capitalista. Y el programa va a ser, una idea que yo creo que hay que discutir bastante, la extinción del Estado. La extinción del Estado en una absorción del Estado en la sociedad civil y en una especie de sociedad autorregulada, este término va a llegar hasta Gramsci, de sociedad que no necesita mediaciones políticas, mediaciones institucionales, sino que se universaliza espontáneamente. Recordemos, esto puede tener una formulación muy tecnocrática. Engels le gustaba la frase de Saint-Simon que decía: vamos a pasar del dominio de los hombres a la administración de las cosas y la dirección de los procesos de producción, ¿no? La sociedad va a funcionar un poco sola, en una utopía tecnocrática, por medio de los mecanismos productivos. Algo que enfatiza Lenin, que es una adenda necesaria a esta concepción, es que la sociedad se va a simplificar mucho, ¿no? Lenin, antes de tomar el poder, después de tomar el poder dice todo lo contrario, pero antes de tomar el poder dice algo así como, bueno, vamos a montar un aparato del Estado de 10 millones de personas, cualquier persona va a poder hacer, la sociedad se va a reducir a actividades de registro y contabilidad, ¿no? Si están de acuerdo con esta reconstrucción, salta a la vista lo limitada que es. La hipótesis de simplificación de la sociedad, luego del capitalismo, la relación instrumental entre las clases dominantes y el Estado, una concepción transhistórica que no da cuenta de la especificidad de la sociedad moderna. Bueno, antes de pasar al tercer bloque, voy a hacer una pequeña mención a Gramsci, simplemente porque no puedo no mencionarlo, porque es un capítulo clave de la teoría del Estado. No porque en mi relato cumple un papel tan esencial, pero es importante conocer que fue un momento importante. Gramsci aporta dos elementos claves. Uno es el concepto de hegemonía y otro es el concepto, que en realidad no es de Gramsci, pero es una buena descripción de lo que Gramsci hace, de sociedad integral. El concepto de hegemonía viene a introducir un elemento. El Estado no es solamente una banda de hombres armados, un vigilante nocturno, estas eran las metáforas, esta es un poco la idea del Estado del fin del siglo XIX. Es decir, el Estado es básicamente un instrumento represivo. Gramsci dice, no, el Estado organiza la hegemonía de la clase dominante sobre las clases subalternas. Hace pasar el interés particular de la burguesía como interés general del conjunto de la sociedad. La dominación es hegemonía acorazada de coerción. Esto es un cambio fundamental, sobre todo para empezar a pensar las sociedades occidentales, donde la represión aparece como en último término. Y agrega otro elemento que es la idea de que el Estado es sociedad civil más sociedad política, ¿no? Para simplificar, lo que estáis viendo es la interrelación entre Estado y sociedad civil. Lo que un autor contemporáneo, que es Michael Mann, llamaría el poder infraestructural. Es decir, el Estado no es solo el déspota que te reprime, sino es aquella estructura que se va metiendo en todos los poros de la sociedad civil, por razones administrativas, por razones de supervisión, de control, de todo tipo. Bien, veo que más o menos están luchando. Voy al tercer bloque, que es el penúltimo. Esto más o menos queda así hasta los años 70, que es el momento donde se produce una gran renovación de la teoría marxista del Estado,
y emergen dos escuelas que son las que yo quiero más o menos resumir y que me parece son las que nos permiten hoy trabajar una renovación de estos temas. Por un lado, en el estructuralismo francés surge el pensamiento Poulantzas, el vínculo con el estructuralismo relativo, porque si bien él emerge de la escuela de Althusser y sus primeros textos son muy estructuralistas, sus últimos textos ya la ruptura con el estructuralismo es bastante significativa. Y el otro son textos no tan conocidos, o bastante poco conocidos para ser más preciso, que es el debate alemán sobre la derivación del Estado, ¿no? Estas son las dos grandes escuelas que surgen en los años 70 y que me parece que permiten un avance significativo respecto a lo anterior. Digo algunas cosas sobre el debate de la derivación alemán primero. Es un debate poco conocido, un poco por el nivel de abstracción altísimo que maneja el debate, otro poco incluso por la dificultad de acceso al alemán. Por ejemplo, el debate no está unificado en un solo, solo está traducido al castellano, para que sepan, unificado. Adrián Piva y Alberto Bonet, dos compañeros, dos amigos, lo tradujeron, está de acceso libre en internet, en Editorial Herramienta, pero ni siquiera en Alemania está compilado todo. Entonces es como una cosa que se perdió un poco en la noche de los tiempos. Se desarrolla en los años 60 en la Alemania federal. Situémonos un poquito en esa época, ¿no? Un boom económico se había generado en la Alemania federal después de la posguerra, que había reposicionado a Alemania como una potencia económica. Hay un contexto fuertemente conservador en Alemania, ¿no? Alemania tenía el muro de Berlín, es decir, tenía la Guerra Fría dentro, con los efectos disciplinantes que tenía la Guerra Fría en su máxima escala. Hacia fines de los 60 se inicia la primera recesión en Alemania, ¿no? Y también la primera victoria electoral de la socialdemocracia de la época de la República de Weimar, ¿no? De la época previa al nazismo. Todo esto genera un gran debate en toda la izquierda, Habermas, Offen, hay un montón de autores que intervienen. El debate era, después de 25 o 30 años de crecimiento económico, expansión pacífica, ¿el capitalismo logró domar la crisis económica? Hoy la socialdemocracia va a poder evitar que la crisis llegue, al menos que puede evitar que se descargue sobre la clase trabajadora. Bueno, esto desata un debate. También pensemos que es la época donde surge el mayo francés en Francia, con movimientos equivalentes en Europa, también una especie de mayo alemán restringido al movimiento estudiantil. A diferencia de otros países como Francia e Italia, el movimiento obrero no irrumpe con fuerza. Pero bueno, se agita un poco el panorama conservador de la Alemania federal y surge este debate. Este debate se va a preguntar cosas como cuáles son las funciones del Estado. Este debate involucra a dos revistas, una en Berlín, otra en Frankfurt, y va a ir produciendo un nivel de abstracción cada vez mayor hacia el concepto de forma-Estado. Es decir, para saber cuáles son las funciones del Estado, para responder a esta pregunta o debatir con quienes consideran que el capitalismo resolvió sus problemas económicos, en todo caso tiene problemas de legitimidad política, que era lo que decía Habermas, tenemos que tener una teoría adecuada del Estado. Entonces se proponen ir de la función a la forma, que esto es algo que tiene origen sobre todo en una serie de marxistas soviéticos y de los años 20, Rubin, Payukanis, Rosdolsky, que descubren o resaltan el concepto de forma social en Marx. Para no hacerla muy difícil, no voy a desarrollar mucho esto, pero es un punto importante. ¿Qué es lo que se proponen hacer? De cierta manera, voy a citar a Payukanis, que formula bien la pregunta que quieren responder los derivacionistas. Payukanis dice: ¿por qué la dominación de clase no continúa siendo lo que es? A saber, la sumisión de una parte de la población a la otra. ¿Por qué reviste la forma de un poder estatal oficial? O, lo que es lo mismo, ¿por qué el aparato de coacción estatal no se constituye como aparato privado de la clase dominante? ¿Por qué se separa aquel de esta última y reviste la forma de un aparato de poder público impersonal separado de la sociedad? Payukanis en esta pregunta, es muy rica la pregunta, o la serie de preguntas, condensa toda la problemática a la cual tiene que responder una teoría marxista del Estado. ¿Por qué, si es un instrumento o un poder de la clase dominante, no aparece directamente como eso, sino aparece como un poder público impersonal, ¿no? Separado de la sociedad, y no como el aparato privado de la clase dominante, que es lo que pasó en toda la sociedad de clases previas al capitalismo? Bueno, la pregunta está brillantemente formulada, hay que ver cuáles son las respuestas. Los derivacionistas, ¿qué se proponen?
derivar la forma Estado del mismo modo que Marx había derivado formas sociales en el Capital. En cierto modo se proponen algo así como completar el Capital. Marx, posiblemente sepan, parte de la forma mercancía, de eso deriva la forma dinero, de eso deriva la forma capital, luego capital dinero, etc. Es decir, produce un método basado en la dialéctica de Hegel, donde en Hegel hay una idea donde los conceptos tienen cierta inestabilidad interna que producen nuevos conceptos, ¿no? El ser, la nada, el devenir, bueno. En Marx el método es algo similar, ¿no? Materialista, todo lo que querramos, pero similar. Parte de la mercancía y de las contradicciones internas de la mercancía deriva el dinero. Es decir, hay una contradicción entre el valor de uso y el valor en la mercancía que necesita que se exteriorice en una mercancía exterior el valor, es decir, el dinero. Y así va procediendo con sucesivas derivaciones. Bueno, es como no. Literalmente los derivacionistas quieren llevar esta lógica de derivación a derivar el Estado, que es algo que Marx no hizo porque nunca escribió su libro sobre el Estado. ¿Qué significa forma? Para aclararlo de manera muy somera. Es modo de existencia de relaciones sociales. No le demos más vueltas. Es un concepto que tiene una larga tradición en la filosofía, se remonta a Aristóteles, pasa por incluso a Platón, las ideas de Platón, las formas en Aristóteles, el idealismo alemán, Hegel, etc. En Marx, que le gustaba aplicar estas categorías a la realidad, ¿no? Ahí tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es la mercancía llena de sutilezas metafísicas, ¿no? Marx habla de forma social, es un término que no corresponde a él, pero sí reproduce su razonamiento, de abstracción real, es decir, descubre en los mecanismos de funcionamiento de la sociedad burguesa conceptos que son propios de la filosofía idealista y en todo caso son propios de la actividad intelectual. La abstracción es una actividad intelectual. Bueno, él ve abstracción en la sociedad, ¿no? Ese movimiento, el Marx Madura, a mí me parece genial, tiene una frase que dice, antes los hombres dependían unos de los otros, ahora dependemos de abstracciones, ¿no? Es decir, antes había relaciones de dependencia personal, alguien dependía de su señor, alguien era un esclavo de un amo. Ahora somos seres jurídicamente libres, pero dependemos del movimiento de la bolsa, es decir, de algo que nos resulta totalmente abstracto. Si la sociedad se nos volvió una fuerza ajena, impersonal, casi objetiva. Bueno, vuelvo. Hay dos grandes posiciones en la derivación, no lo quiero hacer muy largo porque si no es demasiada información toda junta. Todos se acuerdan en que, es un debate la derivación, no es más que una escuela, todos se acuerdan en que hay que derivar, es decir, llevar a cabo este método, derivarlo de qué? Del capital, de la crítica a la economía política, pero el capital tiene múltiples dimensiones. Entonces hay un debate sobre qué aspecto del capital pone el eje. Y voy a mencionar solo dos que son los autores más conocidos y que me parece que resumen mejor las dos grandes posiciones. Uno es Alphater y otro es Hirsch. Alphater va a decir, no los quiero aburrir, pero hay que derivarlo del capital social global, que es una categoría que aparece en el tomo 3 del Capital, es decir, el capital existe, pero existe siempre como capitales individuales. Ahora, Marx dice, existe algo como el capital social global. Bueno, al derivarlo del capital social global, es decir, de los intereses generales de los capitalistas como clase globalmente, Alphater va a decir, bueno, el Estado se deriva de la necesidad que tienen los capitalistas individuales de que condiciones de reproducción del capitalismo las tome una fuerza exterior a los mismos capitalistas, porque los capitalistas no pueden. Inversiones, digamos, condiciones materiales de reproducción en general. ¿Qué está pensando Alphater? Infraestructura. Es decir, esto es muy parecido a lo que decía Adam Smith, ¿no? ¿Cuál es el papel del Estado? Bueno, construir ciertas obras públicas, condiciones que permitan la reproducción capitalista y que por distintas razones no son rentables, requieren inversiones muy grandes o ningún capitalista individual lo va a hacer. Este es el primer concepto y que hace eco con el concepto de capitalismo colectivo en idea de Engels. El segundo autor es Hirsch, es el autor, creo que está vivo Hirsch, si no me equivoco, es un autor más contemporáneo, más interesante. También mantiene la idea de derivación, deriva de capital, pero deriva si lo quisiéramos decir así, del tomo 1, deriva de la relación de explotación, de la relación capital-trabajo. ¿Qué dice Hirsch? La relación de explotación es una relación donde la clase trabajadora en la sociedad capitalista es doblemente libre. Esto no lo dice Hirsch, lo dice Marx, con una cierta ironía, ¿no? Es libre en el sentido que es un sujeto jurídico-político
¿no? Liberado, no está sometido a relaciones de dependencia personal. Si estuviera sometido a relaciones personales sería un esclavo o un siervo, pero a su vez está liberado de los medios de producción. De esta conjunción surge la sociedad capitalista, donde sujetos jurídicos políticos libres están obligados por la coacción muda de las relaciones económicas, es otra frase que ahora se volvió famosa, pues salió un libro muy interesante al respecto, a someterse a la relación de explotación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La relación de coerción constitutiva de toda relación de dominación tiene que estar exteriorizada. Si estuviera interiorizada en la relación de explotación, no tendríamos capitalismo. Para que tengamos capitalismo, tiene que haber un vínculo de iguales y exteriorizarse la relación de coerción. Eso es el Estado. Esto dice Hirsch. ¿Qué me parece especialmente interesante de Hirsch que contrasta con algunas limitaciones que tiene el debate derivacionista? Que se pierde el funcionalismo que resuena en todo el debate, ¿no? Porque hay una cierta... ¿Por qué es lo que buscaban los derivacionistas? Y mis amigos derivacionistas se van a enojar con esto, pero es lo que pienso. Buscaban derivar la forma de la función. Perdón, buscaban derivar la función de la forma. Queremos preguntarnos cuál es la función del Estado, la vamos a derivar de la forma Estado. En cierto modo esto sucede. La forma dinero tiene ciertas funciones. Nos constituye, por ejemplo, como acreedores y deudores, ¿no? El Estado nos constituye como ciudadanos. Hasta cierto nivel funciona. Pero creo que en este terreno, voy muy rápido con las conclusiones, pero el debate derivacionista no llega a las conclusiones que quisiera. De hecho, la conclusión última, los últimos derivacionistas, va a ser que la forma complica la función. Es decir, como la forma es la división de lo político y lo económico, esa distancia genera muchísimos problemas para el papel de lo político como elemento de dominación de clase. Entonces, en ese terreno está medianamente frustrado el proyecto derivacionista. Pero en Hirsch, cuando pone la lucha de clases en el centro, se pierde la correspondencia, se pierde la congruencia forma-función, porque el Estado, al igual que el mercado, se vuelve ciego. El Estado no sabe, este es un gran problema que tiene la teoría, cualquier teoría de tipo instrumentalista o funcionalista. ¿Cómo el Estado sabe lo que tiene que hacer? Bueno, la respuesta es el Estado no lo sabe. El Estado es ciego y actúa. Actúa sometido a presiones, actúa por distintas razones, pero sin tener un mecanismo, algún tipo de mecanismo celestial que le permite hacer lo que siempre necesitan los capitalistas individuales. El segundo aspecto, con esto cierro con Hirsch y la derivación, es que al poner la lucha de clases en el centro aparece con más centralidad la cuestión de la política y, si se quiere, la cuestión de la hegemonía, ¿no? Que esto es lo que va a retomar algunos autores contemporáneos, tipo Bob Jessop, ¿no? Que un poco sintetizan algunas de las corrientes de los años 70. Cierro el tercer punto y voy al último punto, que es Nikos Poulantzas, tal vez han oído nombrar. Es un autor greco-francés, proveniente del estructuralismo althuseriano francés, y que se propone en los años 70, 60 y 70, también algo así como completar la teoría marxista con una teoría del Estado. También detecta la misma ausencia. En su primer libro, que se llama Poder Político y Clases Sociales en el Capitalismo, lo hace plenamente, o más o menos inserto en la problemática althuseriana, por lo tanto, althuserianamente dice, bueno, hay política, hay ideología, hay economía. Bueno, la región específica de la política no está resuelta, me lo propongo hacerlo. Rápidamente él dice, ¿cuál es la función del Estado? Es una función de cohesión social. Resuena un poco al Engels del Origen de la Familia. Librado a sus apetitos individuales, la sociedad burguesa se autodestruye, se necesita un elemento que genere el equilibrio entre todas las regiones de la sociedad, entre el elemento ideológico, el elemento económico y el elemento político. Es decir, el político incluye la articulación entre los tres elementos, incluyéndose a sí mismo. ¿Qué es lo interesante? ¿Cuál es la forma por la cual produce esta función de cohesión social? La autonomía relativa, ¿no? La famosa autonomía relativa. Es decir, si el Estado puede cumplir esta función es justamente porque está separado de los apetitos inmediatos de las capitalistas individuales y puede tener una distancia que les permite tener esa visión de conjunto o cumplir esa función global. ¿Cómo realiza esta función? Haciendo dos cosas: organizando las clases dominantes y desorganizando las clases dominadas. Ayuda a constituir un bloque en el poder, dice Poulantzas, es decir, las clases dominantes son un conjunto heterogéneo de sectores sociales. Bueno, ayuda a que se cohesione un sector dominante, que eso podemos decir, para simplificar, el capitalismo financiero en la última etapa del capitalismo.
y desorganiza a las clases dominadas. ¿Cómo las organiza? Por medio de la ciudadanización, es decir, de que seamos átomos individuales. Este es el concepto del primer Pulanza sobre la ciudadanía, un concepto muy demasiado clásico tal vez, y eso produce que en lugar de constituirnos como clase, nos consideremos ciudadanos individuales atomizados. La autonomía relativa pasa a ser el rasgo distintivo del Estado y no su rasgo excepcional, ¿no? En toda la teoría clásica, la autonomía relativa aparecía en los textos clásicos, en el bonapartismo, es decir, en momentos de excepción, son regímenes de excepción. En Marx, en el análisis de Bonaparte, en Engels y demás, aparecen momentos de fuerzas empatadas que permiten que el Estado aparezca aparentemente como independiente de las clases en pugna, ¿no? Con mayor autonomía. Pulanza va a retomar algunas frases de Marx y Engels donde dice, en realidad el bonapartismo es la religión de la burguesía, ¿no? Es el rasgo característico, es la forma de dominación, esa autonomía. Pero bueno, este primer texto de Pulanza se sitúa todavía en una problemática muy estructuralista, con muchos problemas internos, y él va a ir avanzando de una concepción estructural de la política a una concepción relacional muy influida por Foucault, ¿no? En el año 78 saca su segundo y último libro muy importante, que es un libro muy actual también, que es Estado, Poder y Socialismo, donde empieza a definir al Estado ya no como un factor de cohesión social, sino como un campo estratégico de disputa. ¿Qué dice Pulanzas? El Estado no es un sujeto, como diría la teoría clásica, como diría el pluralismo en la ciencia política, es decir, algo que puede dominar el proceso económico. Tampoco es una cosa, no es un instrumento, sino, como dice Marx del Capital, es una relación social. En tanto, relación social está atravesado por contradicciones y luchas, entonces los sectores populares tienen presencia en el Estado. Entonces, si el Estado inicialmente era una banda de hombres armados o un vigilante nocturno, con Pulanzas empezamos a ver el Estado adentro, las clases populares dentro del Estado, o sea, teniendo presencia en él. La definición de Pulanzas es: el Estado es la condensación material de las relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase, tal como se materializan en el Estado. Condensación es un término ya sea de la química o del psicoanálisis. Pulanzas nunca aclara el origen, pero bueno, es un cambio de estado donde algo resume, en el psicoanálisis sería una representación, resume un conjunto de representaciones. Eso expresa que la condensación estatal nunca es un mero reflejo, sino que es una refracción, va a decir Pulanzas. Y las clases dominadas tienen presencia en el Estado, pero como dominadas, ¿no? Pulanzas nunca pasa el límite de considerar al Estado como un mero reflejo de relaciones de fuerza. Es un reflejo específico que tiene, dice Pulanzas, su resistencia y opacidad propias, es decir, para Pulanzas el Estado duplica la división entre lo social y lo intelectual, la división del trabajo entre el trabajo de concepción y el trabajo de ejecución. Entonces, tiene presencia de las clases populares, pero como dominadas. Y se hace una pregunta muy importante, con esto voy cerrando Pulanzas, es para demostrar su punto. Si la clase burguesa hubiese podido elegir el Estado que quiere, de principio a fin, de arriba hacia abajo, ¿hubiese elegido el Estado democrático representativo que vemos que es hegemónico en todos los países occidentales? ¿Hubiese elegido una monarquía absolutista? ¿Hubiese elegido otro tipo, un régimen pluralista pero no democrático, censitario? Si hoy tenemos un Estado democrático representativo es porque es el producto de luchas populares y no porque es el mejor envoltorio para la dominación de clase, como hubiese dicho Lenin. Esto se enmarca en todo un debate estratégico que se da en los años 70, que tiene que ver con el eurocomunismo de izquierda, con toda una estrategia alternativa a la estrategia tradicional de la izquierda marxista. Voy a ir ahora a algunas conclusiones y podemos pasar tal vez a preguntas, debates y otras cosas. O el debate la discusión sobre el fascismo, si hay interés. ¿Cuál es el problema, en mi opinión, de la escuela derivacionista? Considerando que estas son las grandes herramientas teóricas que tenemos para pensar hoy una actualización de la teoría marxista del Estado. Primero, el logicismo. O sea, es un análisis lógico donde siempre hay un problema en cuál es la relación entre lo lógico y lo histórico. Finalmente, cuando quitamos todos los elementos históricos, la información que nos da el análisis lógico es demasiado poca. Nos da información, pero demasiado poca. No podemos derivar de un análisis lógico cuál va a ser un régimen político en un momento dado. La constitución de los estados incorpora elementos de lucha política y hegemonía de carácter histórico.
Segundo problema de la derivación, su tendencia al funcionalismo, a ver la congruencia entre forma y función. Tal vez se autodeconstruye, para decirlo con un término que no me agrada demasiado, porque buena parte de sus conclusiones terminan mostrando la complicación entre forma y función. En Poulanza yo veo dos problemas centrales para cerrar. Uno es que, algo que no voy a poder desarrollar y que surge, si a alguien le interesa, en el debate con Miliband, o sea, mientras desarrolla su teoría Poulanza, tiene un debate famosísimo como con Miliband, que es un teórico inglés, en la página de la New Left Review, donde debaten muchas cosas, pero finalmente debaten una. Es si el poder de clase, si el poder de Estado se reduce al poder de clase, ¿no? Porque Poulanza nunca se separa de la idea de que finalmente el poder de Estado es un poder de clase, ¿no? Entonces primero dice, bueno, función de cohesión social, y después dice, la autonomía surge de las contradicciones de las relaciones de fuerza entre las clases. Pero siempre en último término es un poder de clase. Miliband le dice, no, la separación que se produce en la sociedad capitalista entre poder político y economía genera un poder de Estado que tiene una autonomía efectiva, real. No tiene una limitación en última instancia en la economía, ¿no? Tiene efectos limitativos como cualquier cosa en la economía y en los otros ámbitos de la vida social. Pero acá esto tiene alguna importancia, porque Fred Bloch, que es otro autor contemporáneo, creo que también está vivo, dice, si el Estado es una mera condensación, el Estado no ejerce poder, ¿no? Una condensación no ejerce poder. Entonces, en Poulanza un poco se pierde el carácter de agente del Estado. El otro problema para mí es la caracterización de la ciudadanía que tiene Poulanza, que creo que uno puede tomarlo en la crítica que le hace Balibar, por ejemplo, donde si Poulanza quiere pensar las contradicciones internas del Estado, es muy difícil desconocer, digamos, para dar herramientas intelectuales para pensar las contradicciones internas del Estado, hay que reconocer el carácter de sujeto jurídico-político de la clase trabajadora. La clase trabajadora no es solamente una clase económicamente dominada, es también un sujeto político en una sociedad de ciudadanos. Y por medio de eso conquista derechos, se constituye un sujeto político, demanda. Es decir, hay todo un área de las luchas sociales que, citando a un autor francés, Poulanza pareciera también subestimar el momento jurídico de la emancipación, para decirlo así, con esta subestimación del papel progresivo de la ciudadanía. Para cerrar, con esto cierro y vamos al debate antes que se duerma alguno que estoy viendo. ¿Qué pienso que hay que hacer? Pienso que las dos corrientes aportan elementos muy importantes. Pienso que es necesario reconocer el carácter estructural del Estado, es decir, la dependencia estructural entre el Estado y el capital. Eso significa que el Estado surge necesariamente de una sociedad dominada por el trabajador libre, que por lo tanto la autonomía efectiva que tiene el Estado es limitada, porque está limitada por su dependencia estructural con el capital. Esto se puede decir de otra manera, muchísimo más simple, como le dice Fred Bloch. El Estado es autónomo, pero no puede ir mucho más lejos que el veto empresarial que pone que si vos rompés un buen clima de negocios tenés desfinanciación, fuga de capitales, huelga de inversiones. Es decir, por los propios intereses de los gerentes estatales, va a decir Fred Bloch, necesitan ser funcionales a la dominación capitalista. Entonces, ahí vemos una relación estructural que no se puede perder. Si perdemos esa dependencia estructural, lo que tenemos es la teoría clásica reformista del Estado como una arena neutra. Pero por otro lado tenemos que ver el Estado como un campo estratégico de disputa. Y esto creo que Poulanza y su concepción relacional da un aporte importante, pero que incluso se queda corta, ¿no? Pensar la dimensión jurídica, o sea, la lucha por derechos como una parte de la lucha de clases, la ciudadanía política como una conquista, me parece que es importante. Bueno, en este carácter doble que permite ver la dependencia y la autonomía, la dependencia estructural y su campo estratégico de disputa, me parece que están las bases para una teoría marxista del Estado contemporánea. Bueno, gracias, agradezco la atención y el esfuerzo.